La cena del Señor es un mandamiento que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado a todos nosotros. Amén. En eso estamos ciertos. ¿Sí, hermanos? Siguiente diapositiva, por favor. Atrás, atrás. Ahorita traigo ahí para que anoten, les voy a dar tiempo. Entonces, hermanos, esto va mucho más allá de lo que nosotros alcanzamos a ver con nuestros ojos así sin la fe, ¿no? O sin escudriñamiento. ¿Por qué celebro la cena del Señor? Pues porque me bautizaron a la fuerza, porque mi pastor tenía que cubrir una lista, así se hacía en la antigüedad. Y pues se tenía que pasar tantos reportes anuales y pues nos bautizó a todos. Y dijo que ya tocaba y pues es el pastor. Y tomamos la cena y así la venimos practicando, pero a ciencia cierta, hermano, como que no tengo claro de qué se trata. Por eso, hermanos, vale la pena que intentemos recuperar el sentido de las expresiones y redescubrir no una frase, sino una presencia y unidad dados por el acto sublime de la cena del Señor. Pero para ello, hermanos, vamos a hacer un viaje a través de la historia, a través del contexto. Y vamos, en la Pascua judía, hermanos, siguiente diapositiva, por favor. El convite, ¿qué es el convite, hermanos? ¿Qué es el convite? La papa, me dicen por acá. Un banquete, ¿no? Una fiesta, una celebración, ¿no? Que sale nuestro hijo de la escuela y ¿qué es lo que hacemos, hermanos? Lo común, lo cultural. Hacemos una comidita, ¿no? Que al final del día es nuestra herencia cultural y transcultural del pacto de la sal, ¿no? Somos árabes, ¿sí? Los musulmanes invadieron España varios siglos y los españoles vinieron para acá, pues somos árabes. Y de alguna manera traemos la cultura de allá de Oriente, ¿no? La cultura bíblica. Entonces, nosotros cuando estamos contentos, cuando estamos felices, hacemos un convite. Y en el Antiguo Testamento, hermanos, en el Antiguo Testamento, las fiestas y los sacrificios estaban relacionados con comidas cultuales. No me equivoqué. Con comidas cultuales. ¿Qué es cultual, hermanos? Si usted abre su diccionario Pocket Larousse, relacionado a un acto religioso o a un culto religioso, ¿sí, hermanos? Todo tenía que ver con la religión, hermanos, y ahorita lo vamos a ir viendo en esos pasajes bíblicos. ¿Bien? Ok, hermanos, entonces podríamos entender que comer y alegrarnos es lo que demandaba Cristo, demandaba Yahvé, el Señor. Esto es lo que vemos desde el Antiguo Testamento, ¿no? Vamos a ver Deuteronomio 12:7 y vamos a ir repasando así por el tiempo, hermanos. Me voy a aplicar y espero que en estos minutos me dé todo. Esos temas son de 3-4 horas, hermanos. Pero yo se los doy en 40 minutos. ¿Sale? Deuteronomio 12:7 dice: allí en la presencia del Señor tu Dios comerás hasta quedar satisfecho junto con tus familias. Y dice aquí, hermanos, y te alegrarás por todo lo que hayas logrado gracias a la bendición del Señor tu Dios. Y te alegrarás, comerás, quedarás satisfecho y te vas a alegrar, ¿sí? En la presencia de tu Señor. ¿Sí, hermanos? Entonces, para Dios la comida es algo importante y es un acto de comunión. ¿Sí, hermanos? ¿Sí o no? ¿Disfrutan comer? Solitos no tanto, ¿verdad? Disfrutamos más con la compañía de los seres queridos. Por supuesto, es un acto muy bonito y una bendición el comer, pero el comer con los seres queridos, con una visita, con un amigo muy querido, cobra un significado mayor, ¿no? Se disfruta en gran manera. Entonces, Éxodo 16:12 dice: he oído las quejas de los israelitas. Ahora diles, por la tarde tendrán carne para comer y por la mañana tendrán todo el pan que deseen. Así ustedes sabrán que yo soy el Señor tu Dios. ¿De qué manera Dios desde la antigüedad se hacía presente en la vida de sus hijos? Para que tuvieran alegría y satisfacción a través del alimento, hermanos, a través del convite. Éxodo 24:11: aunque estos nobles de Israel pudieron contemplar a Dios, Dios no los destruyó. De hecho,
compartieron una comida para celebrar el pacto, el cual comieron y bebieron en su presencia. ¿En la presencia de quién, hermanos? Y vemos, hermanos, cómo los pasajes bíblicos solamente confirman que la comida, la celebración, el convite, está relacionado con lo que Dios espera, el shalom que Dios espera en nosotros. ¿Sí, hermanos? Entonces, hay una alianza entre Jehová e Israel en el Sinaí y se hace con una comida cultural de los ancianos con el Señor. Y si lo comparamos con el Salmo 55, dice: tráigame a mi pueblo fiel, a los que hicieron un pacto conmigo al ofrecer sacrificios. Entonces, hermanos, también vemos que en la comida cultural, en el convite, en el banquete, en la celebración, hermanos, también el Señor trae perdón o concede el perdón en una mesa. ¿Cuántos de nosotros no hemos pedido perdón en una mesa? Muchas veces, ¿no? Muchas veces. Y ahorita vamos a ir caminando hacia la cena del Señor, hermanos. Estamos viendo el contexto histórico, ¿no? Segundo libro de Samuel 9:7, hermanos. No tengas miedo, le dijo David. Mi intención es mostrarte mi bondad por lo que le prometí a tu padre Jonatán. Te daré todas las propiedades que le pertenecían a tu abuelo Saúl y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. Alimento, hermanos, bendición. Segundo libro de los Reyes 25:27 y verso 30. En el año 37 del exilio de Joaquín, rey de Judá, Evil-Merodach ascendió al trono de Babilonia. Él, el nuevo rey, fue bondadoso con Joaquín y lo sacó de la cárcel el 2 de abril de ese año. Así que el rey le dio una ración diaria de comida mientras vivió. Bendición de Dios, hermanos, presencia de Dios. ¿Cómo estos varones vieron la presencia de Dios, hallaron gracia ante los reyes? Y eso, hermanos, vemos que es el perdón. Cómo Dios manifiesta su perdón a través de la mesa. Y también, hermanos, la convivencia, el banquete en el antiguo pacto, en ese momento histórico, también traía, hermanos, paz, traía shalom. Génesis 43:25. Ellos prepararon sus regalos para la llegada de José a mediodía, porque les dijeron que comerían allí. Entonces, hermanos, el acto de comer, que para muchos de nosotros puede ser algo cotidiano, algo que ya no agradecemos, porque creemos que es por nuestro derecho, ya es nuestro derecho, y nos olvidamos que es una bendición de Dios, ¿no, hermanos? Aunque ahí andemos allá con nuestras ventanitas y ya no tengamos dentadura, pero el hecho, hermanos, de tener algo que llevarnos a la boca es una bendición de Dios. Bien, hermanos, vamos a ver, vamos al contexto del Israel nómada. La cena pascual, hermanos, viene de la época nómada de Israel. Es donde se establece que el día 14 de Nisan, al atardecer, a la caída del sol, se debía guardar, ¿no? Se debía comer la cena de la Pascua. Éxodo 12:6, cuiden al animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes. Entonces toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. Y se hacía a través de manera familiar. La familia mataba a su cordero o a un cabrito de un año, verso 5 del capítulo 12, para que usted lo tenga ahí como referencia. Éxodo 12:5, donde se especifica que debe ser un cabrito o un cordero de un año de edad, perfecto, cuya sangre se untaba en los marcos, en los dinteles de la puerta. Bien, entonces la carne se asaba y la noche del 14 al 15 de Nisan se comía en familia. Éxodo 12:8, hermanos, esa misma noche asarán la carne al fuego y la comerán acompañada de hojas verdes y amargas y pan sin levadura. Solamente es la confirmación. A partir entonces de la reforma cultural del rey Josías, en el 621 a.C., el sacrificio del cordero y la cena pascual pasó de los hogares a Jerusalén. Tendría que hacerse dentro del territorio de Jerusalén. Si nosotros
aunque fuéramos judíos, quisiéramos celebrar la Pascua, tendríamos que trasladarnos hasta la ciudad de Jerusalén. ¿Sí? Eso fue a través de una reforma del rey de Josías en el 621 a.C. Deuteronomio 16, 5 al 7, hermanos: no sacrificarás al animal para la Pascua en cualquier ciudad que el Señor tu Dios te da. Tendrás que ofrecerlo solamente en el lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado. Sacrifícalo al atardecer, cuando cae el sol, el día del aniversario de tu éxodo de Egipto. Asa el cordero y cómelo en el lugar que el Señor tu Dios elija. Luego puedes volver a tu carpa a la mañana siguiente. Pero vemos en el segundo libro de los Reyes 23, del 21 al 23, el lugar. Luego el rey Josías emitió la siguiente orden para todo el pueblo: ustedes deben celebrar la Pascua para el Señor su Dios, como se exige en el libro del pacto. No se había celebrado una Pascua igual desde la época en que los jueces gobernaban en Israel, ni durante todos los años de los reyes de Israel y de Judá. Sin embargo, en el año 18 del reinado de Josías, esta Pascua se celebró en Jerusalén en honor al Señor. Entonces, hermanos, la cena pascual judía en el tiempo del Señor nos recuerda que las casas señaladas con sangre, con la sangre de los corderos, fueron respetadas, hermanos, en Egipto, y también de la liberación del pueblo de aquella zona, de Misraim, nosotros lo conocemos como Egipto. Al mismo tiempo, hermanos, la cena pascual anuncia o preanuncia la salvación futura, una salvación futura, no solamente la del pasado, sino una por venir, de la cual es la imagen de la esclavitud de Egipto. Vamos al contexto precristiano, hermanos. Aquí es donde se comienza a establecer la liturgia pascual, hermanos. Ya una liturgia establecida, hermanos. Y bien, esta liturgia consistía, se los puse en incisos. Inciso A, hermanos, la preparación, ¿sí? La consagración, la forma en que era bendecida para la propia fiesta, la bendición de la fiesta, la bendición de la copa. La cabeza de la familia, que era el varón, en la parte cultural, sobre la primera copa hacía la bendición. Luego el primer plato, que consta de legumbres, hierbas amargas y jugo de frutas mezclado. Todavía Bueno, estamos de regreso, hermanos. Bien, entonces, hermanos, en la preparación se consagraba, ¿sí? El primer plato, que consta de legumbres, hierbas amargas, jugo de frutas mezclado, no se come aún. Se trae la comida que aún no se toma, se mezcla la segunda copa y se pone en la mesa, pero todavía no se bebe. Eso es la preparación, hermanos. La liturgia, el jefe de familia explica las características esenciales de la cena, ¿sí? Y en Éxodo 12, 26 es donde los hijos preguntan: ¿qué significa esta ceremonia, padre? Porque era el deber del jefe de familia explicar, ¿no? Recordar año con año el significado de todos estos elementos. Se canta la primera parte del Galel, Salmo 113, y se bebe la segunda copa, la del Agadá. Y se canta el Salmo 114. Después, hermanos, viene la cena.
la oración del jefe de familia sobre el pan ácimo, se reparte y se come la cena que consta del cordero, de los panes ácimos y de las hierbas amargas. Éxodo 12:8 dice: esa misma noche asarán carne al fuego y la comerán acompañada de hojas verdes y amargas y pan sin levadura. Y el vino, oración, se hace una oración por una tercera copa, que es la de la bendición. ¿Sí, hermanos? Y por último, hermanos, viene ya la conclusión, la parte final, donde se canta la segunda parte del Halel, Salmo 115 al 118. Y la bendición de una cuarta copa. Es como lo celebraban en la época precristiana, hermanos. ¿Sí, hermanos? De acuerdo a la tradición judía que fueron ellos adquiriendo con el paso del tiempo. Salud. Es importante, hermanos, que este acto estaba vinculado estrechamente hacia el templo donde se sacrificaba el cordero, pero donde se consumía el cordero que había sido sacrificado era en el hogar, en familia, en el entorno familiar, ¿sí? Donde se realizaba el banquete ritual o la comida cultual, vamos a decirle así. Entonces, hermanos, así se celebró toda la época del primer siglo hasta la destrucción de Israel y del templo en el año 70. ¿Sí, hermanos? Entonces, después de que Jerusalén fue destruido, viene la diáspora, ellos continuaron celebrándola, pero ya sin cordero. Comían todo, tenían todos los elementos, pero sin el cordero pascual. Bien, hermanos, el teólogo alemán Herbert Hack, es que es alemán, no se pronuncia como inglés. Él menciona, él establece el desarrollo de esta fiesta, primero como la búsqueda. En la noche del 13 al 14 de Nisan, van a buscar, el padre debe ir a buscar personalmente con la ayuda de una lamparita, una vela, y buscando en toda la casa hasta encontrar la última migaja de pan que tuviera levadura o estuviera fermentado, porque no debe haber nada en casa, ¿sí? La primera carta a los Corintios 5:7 dice: desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre de ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Bien, los judíos no usaban la primera carta a los Corintios. Esto surgió casi 40 años después, o más después, hermanos, ¿sí? Sino solamente Pablo hace referencia a una costumbre que ya se tenía, pero aplicándolo a la cena del Señor, ¿sí? Bien, entonces el cordero debía comerse hasta las 11 de la mañana del día siguiente. Lo que queda se quema a partir de las 12 horas. El trabajo está permitido fundamentalmente hasta el mediodía del 14 de Nisan. El sacrificio del animal debía hacerse en el templo. En la época bíblica eran sacrificados los corderos en la tarde del 14 de Nisan, para que se pudiera observar mejor esta norma y evitar una gran aglomeración en el templo, ¿sí? Se dividía a todas las gentes en 3 grupos y poco a poco iban sacrificando los animalitos. Una vez sacrificados, tenía que hacerlo el jefe de familia, no era el sacerdote, era el jefe el que mataba el corderito, y de ahí iba a casa a celebrar esto. Llevaba el cordero que asesinaba a casa, que sacrificaba a casa, mientras el sacerdote que estaba cerca recogía la sangre en una bandeja y la vertía, pasado esto, se la pasaba a otro sacerdote, y este último, que estaba junto al altar, vertía la sangre sobre el altar. Así era como se practicaba, hermanos. Bien. Bien, en el segundo libro de las Crónicas 35:14, después los levitas prepararon las ofrendas de la Pascua para sí mismos y para los sacerdotes, descendientes de Aarón, porque los sacerdotes habían sido ocupados desde la mañana hasta la noche presentando las ofrendas quemadas y porciones de grasa. Y bien, los levitas hacían esta labor, hermanos.
el sacrificio debía terminar a la caída del sol. El sacrificio diario de la tarde se adelantaba ese día 1 hora con el fin de que no entorpeciera la inmolación de los corderos. Números 28:8. Ofrezcan el segundo cordero al atardecer con la misma ofrenda de grano y ofrenda líquida. También es una ofrenda especial y aroma agradable al Señor. Al día siguiente, hermanos, si el día siguiente era un día sábado, se adelantaba entonces 2 horas, pues en ese caso debían acelerar el sacrificio de los corderos para que no chocaran con el día de reposo. La ofrenda de sacrificio estaba permitida en el día de reposo, pero no estaba permitido asar el cordero en casa. Mateo 12:5. ¿Y no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes de turno en el templo pueden trabajar en el día de descanso? ¿Pero qué hacían ellos? Solamente, hermanos, ofrecían el sacrificio de la ofrenda, hacían el sacrificio de la ofrenda del animal, pero no lo asaban. Esto, hermanos, tenía que realizarse antes de oscurecer. De ahí venía el banquete familiar. Estamos hablando de la búsqueda del pan, de migajas de pan con levadura en casa, porque eso simbolizaba algo que no era consagrado, algo que no era santo, algo que estorbaba, era levadura que estorbaba en la casa, ¿no? Después iban a sacrificar al animal y después viene el banquete familiar, ¿no? Habían tantos peregrinos en Jerusalén, todo el pueblo que vivía en Palestina, así como los peregrinos de la diáspora, iban a Jerusalén, por lo tanto había mucha gente, ¿sí? Pero bien, hermanos, de esa manera, como había mucho visitante en Jerusalén, era complicado que regresaran a casa con sus familias. Entonces es donde se permitió formar las babura, que son cofradías. Entonces ya no era obligatoriamente que fuera en casa con tu familia, sino era en una cofradía, en un grupo de amigos, pudieran ser, decían aquí, hasta 100 personas, mientras alcanzaran a tener carne del tamaño de una aceituna. Era la regla. Esto, hermanos, es donde se permite que Jesús y sus discípulos pudieran celebrar la Pascua a ellos, porque muchas veces se preguntan, pero si era en familia, ¿por qué Jesús y sus discípulos no estaban con su familia? Era por esto, hermanos, por esta cuestión cultural. ¿Sí, hermanos? Por otro lado, en la época de Cristo, de Jesús, ya no se hacía caso o ya no se seguían las normas de Éxodo capítulo 12. Con la evolución de la cultura, con la introducción de costumbres, de la dinámica de la sociedad, ya no era en casa, ya no era en familia, ya podía ser con tus amigos, entre 100, ya no vestidos para salir a prisa. ¿Cómo lo hizo Jesús? Recostado. Los asistentes a la fiesta, en el Éxodo 12 decía que tenían que ir con indumentarias de caminantes y comer a prisa, en Éxodo 12:11, ¿sí? Pero ya no se acostumbraba. El banquete, hermanos, ya tenía un carácter de un grecorromano. Y se dice que aquí en esta época incluso los más pobres debían participar del mismo, también los extranjeros, también los empleados, pues, y tenían que tenderse o recostados. Repito, es la postura que sabemos del discípulo amado con Jesús, estaban recostados. ¿Tienes la siguiente imagen, Josué? David. Otra más, por favor. A ver si hay una donde están recostados. Puse alguna por ahí. No, ya les estoy revelando todo, mejor regrésate. Mejor regresa a esta parte de atrás. Ahí nos quedamos. ¿Sale? Entonces, hermanos, ya era otra manera de celebrar la cena de la Pascua.
¿Por qué? Porque de esta manera era la actitud en que se recibían las personas libres a sus huéspedes en la antigüedad, recostados, en paz, en gozo, ya no a prisa. ¿Sí, hermanos? La Pascua entonces es la fiesta conmemorativa de la liberación de Israel, en la cual todos los miembros del pueblo tenían que comportarse como libres, ya no huyendo, ya como libres. ¿Sí, hermanos? Y también aquí, hermanos, surge una norma de que todos los participantes tuvieran que beber en ese banquete de un vaso de vino o una copa de vino, ya que eso simboliza alegría festiva del banquete. Vamos a la siguiente, por favor, ahora sí. ¿Han escuchado esta expresión, hermanos, esta palabra? ¿Con qué lo asociamos? Es donde lo asociamos, pero es escritural. Eucaristía no es otra cosa, hermanos, que acción de gracias. Proviene del griego Eucaristía. Eucaristía se halla en dos fórmulas de la institución de la Cena del Señor. Lucas 22, 17 al 19. Luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios. Acción de gracias. Y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes en memoria de mí. En Marcos 14, 23, y tomó en sus manos una copa de vino. Y también tuvo una acción de gracias por ella, y se la dio a los discípulos y todos bebieron de esa copa. Ahorita vamos a ir a la parte cultural del beber en la copa. Mateo 26, 27, hermanos. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella y se la dio a ellos, y cada uno de ustedes beba de la copa. Entonces, hermanos, la primera carta a los Corintios 10, 16, cuando bendecimos la copa en la mesa del Señor, no participamos en la sangre de Cristo, y cuando partimos el pan, no participamos del cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, cuando participamos de la cena del Señor, no estamos haciendo Eucaristía, estamos haciendo acción de gracias. Simplemente no usamos generalmente la expresión para que no nos confundan. Pero, hermanos, es bíblico, es escritural. Nosotros utilizamos más el término memorial. Aunque Eucaristía tiene validez sin ningún problema en la iglesia de Dios. Siguiente, por favor. La cena de Jesús, o la última cena, ¿sí? En los evangelios y algunas cartas también. Los evangelios sinópticos, hermanos, concuerdan en decir que la última cena de Cristo fue dentro o en el marco de la cena pascual. Porque puede escuchar usted un argumento de no, es que sí fue, pero no en la cena de Pascua. No, vamos a ver por qué. Jesús hace su última cena en Jerusalén, hermanos, no en Betania. La hizo en Jerusalén. Estaba prescrito comer el cordero pascual dentro de los límites de Jerusalén, de la ciudad santa. Él fue a Jerusalén. La última cena, hermanos, la termina con cantos, cantando salmos. Marcos 14, 26. Luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. Cantaron el Salmo 115, 118, la segunda parte del Jalel. Como se acostumbraba a finalizar la cena de Pascua, de la Pascua judía. Y por último, la cena la celebró por la noche. Primera carta a los Corintios 11, 23. Pues yo les transmito lo que ya recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan. Y Marcos 14, 17 dice: por la noche Jesús llegó con los 12. Mientras que la comida principal se realizaba por la tarde. ¿Sí, hermanos?
Si no hubiera sido dentro del marco de la Pascua, hubiera sido por la tarde. Pero como fue en la cena de la Pascua judía, en ese marco, fue por la noche, hermanos. Pero lo nuevo o lo novedoso del Señor es que Él, hermanos, establece unas palabras aclaratorias que le da sentido a esta fiesta de la Pascua, sobre el cordero, el pan ácimo y las hierbas amargas. Y Jesús interpreta lo que significa el pan y el vino. La interpreta como una acción salvífica, profética, con un valor de gran significado para nosotros, para los discípulos. ¿Por qué? Porque de esa manera, con ese significado que Él estaba dando, nos estaba diciendo: están participando de mi muerte. No es cualquier cena, hermanos. Estamos participando de la muerte del Señor. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son estas ideas teológicas fundamentales de Cristo, hermanos? Pronuncia la frase al distribuir el pan a sus discípulos: esto es mi cuerpo. Marcos 14:22. Que significa: eso soy yo. Con este pan yo me entrego a ustedes. Para muchos puede ser insignificante, por eso también nosotros cuando distribuimos el pan lo hacemos con sumo respeto. No falta que en algún lugar ahí están, les dan el pan y están con la selfie, ¿no? O yo estoy entregando la charola y me saco selfie. Porque es un acto importante, hermanos. ¿Sí? Él se autoentregaba a sus discípulos. La frase: esta es mi sangre derramada por la multitud, en Marcos 14:24, en la segunda parte del verso 24, nos habla de una muerte violenta, donde Él iba a entregar la vida, hermanos. ¿Sí? ¿Se ha preguntado usted cómo va a morir? ¿Se ha puesto a pensar cómo elegiría? Decimos que dormidos, ¿no? Pero no sabemos. La sangre, hermanos, la copa, cuando dice: esta es mi sangre derramada por la multitud, hermanos, dice: esta es mi muerte por muchas personas, por muchos de ustedes. ¿Sí? Y se da en representación de grandes multitudes, se ofrece por todos. Entonces, hermanos, estos emblemas toman un significado, hermanos, profético y no simbólico. Es profético, es un anuncio, hermanos. A veces nosotros decimos que son símbolos, no, es un anuncio, es algo profético, hermanos. Algo que va a suceder y que nosotros al participar estamos aceptándolo y lo estamos asumiendo. Marcos 14:25, y les digo la verdad: no volverá a beber del vino hasta el día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Entonces, hermanos, también tiene una perspectiva escatológica. La cena del Señor no solamente es aquí y ahora, sino es un anuncio hacia el futuro, hermanos. El reino de Dios. Siguiente, por favor. En la iglesia del primer siglo, Hechos 2:42, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Entonces, hermanos, se presenta ya una liturgia que tenía el pueblo, la iglesia del primer siglo, que conocemos como la iglesia primitiva. Ya tenían una serie de acciones que realizaban. Nuestra madre iglesia, en el año 1918, cuando se hizo la primera misión en Saltillo, decían ahí los testimonios: pues ya nos juntamos el primer sábado, y pues ¿y ahora qué hacemos, no? No, pues vamos a estudiar la palabra de Dios, pero como que falta algo, ¿no? Pues y viene una hermana con el himnario de gloria. No, pues yo tengo este himnario, pues de aquí empezamos a cantar himnos, ¿no? Entonces, toda comunidad se va formando también sus propias costumbres, tradiciones y liturgias, ¿no?
Y la iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva, no fue la excepción. ¿Ellos qué hacían, hermanos? Ellos, quizás dice su versión, practicaban la doctrina o estudiaban la doctrina, que no es otra cosa que posiblemente en las reuniones leían alguna carta escrita, alguna porción de la escritura, ¿no? Que tuvieran ellos acceso. Tenían coinonía, compartían el alimento en común. Y también, hermanos, seguían la Klasis Tor Artou, que es la partición del pan ácimo, que nosotros entendemos como la cena del Señor, que culminaban, dice la Escritura, y también se dedicaban a la oración, que culminaban con cánticos de salmos y con oración. Entonces ya había una liturgia en la iglesia del primer siglo. La primera carta de los Corintios 11, 17 al 34, no lo vamos a leer todo, hermanos, porque es mucho texto y el tiempo apremia, pero nos habla de un conflicto, que unos se adelantaban a comer antes que los otros, ¿no? ¿Sí, hermanos? Entonces Pablo señala el significado especial de la cena del Señor, del acto de la cena del Señor. ¿Por qué? Porque es donde surge esto de que la cena del Señor nos hace uno con el Señor y nos hace iguales. Seas rico, seas pobre, seas libre o seas esclavo. En nuestro contexto, seas empleado o seas empleador, patrón. Seas pensionado o seas estudiante. Sepas leer o no sepas leer. En la cena del Señor, hermanos, entendemos que todos somos iguales. Y también, hermanos, en el capítulo siguiente, Pablo introduce el concepto del cuerpo persona de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y con la cena del Señor, ¿qué, hermanos? Cobra significado o se realza ese significado. Porque lo vemos cada 8 días, lo vemos ahorita, pero la cena del Señor, hermanos, es algo especial, ¿no, hermanos? Ese día nos queremos y nos amamos todos. Y convivimos hasta con los resucitados anuales. Siguiente, por favor. En el aspecto cultural, hermanos, quiero que pongan atención en esto. La última cena no solamente fue una comida, fue una propuesta. Y vamos a la costumbre, ¿no? En la cultura judía del primer siglo, cuando un hombre quería comprometerse con una chica, no entregaba un anillo, entregaba una copa. Siguiente, por favor. Durante la cena con las familias presentes, el novio levantaba la copa y decía: este es mi pacto contigo, le decía a la chica, y con esta copa te entrego mi vida. Si la chica bebía de la copa, aceptaba el compromiso y el novio ya no iba a tocar la copa nuevamente. ¿Por qué, hermanos? Porque estaba dispuesto a dar su vida por ella. Siguiente, por favor. Luego decía: voy a preparar un lugar para ti en la casa de mi padre y volveré a ti. Pregunta, ¿suena familiar? ¿No fue lo que Cristo dijo, Jesús? Es lo que decía el novio. Siguiente, hermanos. Jesús levantó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Y no era solamente una cena, era una propuesta de amor eterno para sus discípulos. La palabra hebrea para pacto es berit, y es una relación, no es un contrato, es una relación que forma familia, un compromiso que cuesta sangre. Siguiente, por favor. Cada vez que usted y yo participamos de la cena del Señor o Santa Cena, como lo conozcamos, no solo recordamos el pasado, estamos respondiendo a una invitación del presente. Cuando bebes la copa, estás diciendo: sí acepto. Cuando comes el pan, estás abrazando su sacrificio, estás abrazando su cuerpo lacerado. Cuando participas, estás proclamando que estás comprometido con el Señor. Joaquín Jeremías, otro teólogo alemán, esos teólogos alemanes son muy buenos, dice: la última cena es la última de las comunidades de la mesa de Jesús, de comunidades de mesa que Jesús tiene con sus discípulos. Y al igual que todos,
estas comunidades fue un anticipo de su pleno cumplimiento en el reino de Dios. A la vez, es un ruego a Dios para que lleve a cabo la consumación de su reino. Eso es lo que dice este teólogo Joaquín Jeremías. Siguiente, por favor. La cena del Señor, hermanos, ya voy a concluir. Tiene un significado en 3 tiempos. Tiempo pasado, nuestra redención, porque Cristo pagó nuestros pecados. Una implicación en el presente, hermanos, porque hace evidencia que somos parte de su cuerpo. Y en el futuro, hermanos, que un día todos estaremos, todos aquellos salvos estaremos en la mesa con el Señor. Y lo que hacemos cada cena del Señor, anticipamos lo que será en ese tiempo venidero y escatológico. ¿Desea usted estar con su abuelito, abuelita? Con su ser querido que ya no está con nosotros, pero que descansó en la fe. Yo también, hermanos. Quisiera estar entre nosotros. ¿Sí me quieren ver? Amén. Yo también a ustedes, hermanos. Primeramente Dios. Ese es el anuncio, hermanos. Siguiente y última, por favor. ¿Cómo debemos celebrar la cena del Señor, hermanos? Con responsabilidad personal. Primera carta de los Corintios 11:28. Cada uno examínese a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Es una responsabilidad personal. Cuando participamos nos sometemos, hermanos, a la acción salvífica de Dios o a juicio. Una o dos. Pero también, hermanos, la cena del Señor no se puede vivir solos. Hermano, no, ni le avisé, pero compré galletas de soda, eso me dijo un hermano en otro lugar. Compré unas galletas de soda que es como la salada pero sin sal y un jugo de uva. Y ya yo tomé mi cena solo. Así no vale, hermanos. Hermano, que necesito que vaya a darle la cena a mi ser querido, no tiene ya el significado, porque es un acto comunitario, hermanos. ¿Qué hacemos ahora con las redes sociales, con la tecnología? Hablamos con hermanos que están muy enfermos y les damos esa posibilidad de estar con su familia, ¿no? O con su ser querido más cercano, para que tampoco el resto de la familia se pierda la oportunidad de la bendición. Se pone a consideración y ya con la transmisión es como nos apoyamos, pero en el mismo momento, hermanos, como pasó en la pandemia. ¿Se acuerdan de la pandemia, hermanos? ¿Sí? No está permitido que dividamos al cuerpo de Cristo. Todos somos iguales, hermanos. No hay santos y pecadores. Todos tenemos la oportunidad de participar en la cena. Si hay alguien que está en pecado, hermano, te animo a que participes en la cena para que hagas ese compromiso con el Señor, de que ya no vas a seguir igual. No, hermano, es que soy indigno. No, quieres seguir pecando. Quieres seguir de pecaminoso. No quieres cambiar. Es decisión tuya. Pero tenemos que animar al cuerpo de Cristo a participar en totalidad. Y también, ¿cómo, hermanos? Con alegría y con gratitud a Dios. Con alegría y con gratitud a Dios. Bien, hermanos. En este mundo sin esperanza, en un tiempo de grandes tormentos para muchos de nosotros, nosotros como cristianos nos levantamos triunfantes, viviendo y amando la promesa de vivir una eternidad con el Señor. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos. Pasa a vosotros.